Durante los últimos años, numerosos investigadores han asegurado que tanto en el interior de la Gran Pirámide como en los alrededores de la Esfinge existen diversas cámaras secretas y pasadizos que nos pueden conducir a sorpresas inimaginables, sorpresas que pueden cambiar de forma rotunda nuestro conocimiento sobre nuestro más remoto pasado. Esta hipótesis, que era vista de una forma absolutamente heterodoxa por la egiptología, ha venido a ser reforzada por la reciente apertura por parte de un equipo financiado por el canal National Geographic de esa puerta que impedía el acceso a través del canal sur que parte de la Cámara de la Reina. Sobre este fascinante tema trata el primer vídeo CD de la serie Misterios del Mundo que dirige y realiza Manuel José Delgado, el investigador español que mejor conoce los entresijos de la Gran Pirámide. Esperamos que este nuevo formato, este nuevo soporte, nos acerque mucho más a ustedes y que lo disfruten tanto como nosotros al realizarlo. En un paisaje monocromático de tonos ocres, emergiendo de la arena del desierto, se levantan orgullosos bajo un inmaculado cielo azul los desconcertantes restos de la civilización faraónica. La profusión de pinturas y relieves, la belleza de sus diseños y el magnífico estado de conservación nos evidencian que sus monumentos han vencido al tiempo y las momias parecen haber conseguido su ansiada inmortalidad. En los lóbregos pasadizos de sus tumbas podemos leer parte de su cultura. Fueron tiempos en que los hombres y los dioses compartieron vida en las riberas del río Nilo, y de aquella convivencia ambos se fortalecieron. Por un lado, los hombres consiguieron levantar los templos más maravillosos que haya conocido la superficie de nuestro planeta. Por otro, los dioses revelaron a los hombres parte de sus secretos. Son los misterios que desestabilizan nuestro pasado, los que vulneran nuestros principios científicos o los que llegan incluso a aterrorizarnos. Pero antes de intentar adentrarnos en esas cámaras secretas que permanecen todavía sin descubrir en el interior del monumento, vamos a intentar conocer un poquito mejor la Gran Pirámide, sus pasadizos, sus cámaras y sobre todo su historia. Egipto es el país de las pirámides. Más de 100 se elevan a lo largo del Nilo, pero de todas ellas una destaca por su perfección y por sus increíbles proporciones. Es la Gran Pirámide de Giza, la única maravilla del mundo antiguo que se conserva y el monumento más visitado por los viajeros desde la más remota antigüedad. Pero pese a ello, son numerosos los misterios que quedan ocultos en su interior. No se pierdan ustedes el siguiente trabajo de investigación que hemos preparado para todos ustedes. Me llamo Manuel Delgado y les invito a un viaje a Egipto, a sus misterios, a las cámaras ocultas en el interior de la Gran Pirámide. Seguro que se van a sorprender. Los historiadores antiguos ya explicaban que en el interior de la Gran Pirámide existían cámaras. Heródoto habló de ellas. Estrabón también comunicó en sus escritos que existía desde la entrada original un pasadizo de unos 115 metros que llegaban a una sala llena de lodo y de sabandijas, lo que hoy conocemos como la Cámara del Caos. La Gran Pirámide estuvo cerrada hasta que en el siglo IX las tropas de Al-Ma'mún consiguieron abrir una ruta hacia su interior. Los motivos que impulsaron al califa a esta hazaña tenían un fin científico. Las antiguas leyendas indicaban
que dentro del monumento existía una cámara secreta en donde se guardaban mapas y tablas de las esferas terrestre y celeste. Se decía además que la cámara encerraba inmensos tesoros y objetos extraños, tales como armas de metal que no se oxidaban y artículos de cristal que podían doblarse sin romperse. El califa, que ya había encargado a 70 sabios el primer mapa estelar del mundo del Islam, decidió buscar en la pirámide. Tras 38 metros de excavación, los hombres de Al-Mamun consiguieron llegar al entramado de túneles. Son los secretos que la pirámide guarda en sus entrañas. Canales diminutos de ignoto significado, pasajes estrechos que humillan más que dignifican al hombre que los recorre. La gran galería, impresionante de tamaño, que empequeñece el orgullo cuando en la más absoluta soledad uno se enfrenta a lo solemne. Es la obra magna de la ingeniería pétrea. 46 interminables metros de ángulos absolutamente paralelos que recorren todo el interior de la pirámide en dirección norte-sur. Desde ahí pudieron los árabes llegar a las dos cámaras superiores de la pirámide, pero ni en la cámara de la reina ni en la llamada cámara del rey encontraron nada. El tanque de granito a medio terminar era el único ornamento que hallaron en aquellas cámaras. Ningún relieve, ningún jeroglífico, nada aclaraba la situación de la construcción. El mausoleo más grande del mundo no solo estaba vacío, sino que por ningún lado se encontraba la firma del rey que mandó erigir el mayor monumento que se ha construido. Pese a ello, las pirámides se siguen considerando tumbas, pese a que en ninguna de ellas jamás se ha encontrado el cadáver, la momia de algún faraón. Los conocimientos derrochados en tan colosal construcción demuestran una tecnología arquitectónica y de ingeniería de difícil explicación para unos hombres que no conocían el hierro ni la rueda. Solo la Gran Pirámide está formado por más de 2,5 millones de bloques de piedra que pesan entre 2 y 60 toneladas cada uno. Hoy, para su transporte, harían falta más de 800.000 camiones de gran tonelaje. En los 53.000 metros cuadrados de su base cabrían 8 campos de fútbol. Para rodearla hay que recorrer cerca de 1 kilómetro y su altura se corresponde con la de un edificio de más de 50 pisos. Y pese a tan colosales proporciones, sus errores de nivel, de angulación, de orientación y de simetría se cuentan solo por milímetros. Por otro lado, las pirámides de la meseta de Giza tampoco tienen parangón con las otras pirámides que encontramos en Egipto. Las de Giza son perfectas, son las más altas, las que más problemas tecnológicos plantean y a diferencia de las demás, son las únicas que no tienen ni un solo jeroglífico que indiquen quiénes fueron sus constructores. Una tumba que jamás albergó momia alguna, un monumento el mayor que se ha construido y que no tiene por ningún lado la firma de su arquitecto, y una tecnología anacrónica impropia de unos pobladores de la época del cobre. Son numerosos los interrogantes que plantea la Gran Pirámide de Giza, aumentados por los últimos descubrimientos que indican que en el interior del monumento existan todavía cámaras aún sin descubrir y que podrían explicar muchos de sus enigmas. La Gran Pirámide de Giza ha sido visitada por millones de turistas. Su interior ha sido acondicionado por escaleras y pasamanos para favorecer su accidentado paseo por esos angostos pasillos. Pese a ello no resulta cómodo el tránsito y la sensación de angustia invade todo el recorrido, pero eso no es nada en comparación con otros lugares a los que los turistas no tienen acceso. El terrible pozo fue recorrido por nuestras cámaras, 70 metros verticales que unen la gran galería con la cámara del caos y que se introduce por la mampostería de la pirámide hasta que llega a la masa pétrea de la meseta de Giza. Es el único camino para llegar a la gruta natural, una pequeña oquedad situada justo por debajo de la Gran Pirámide. Las serpientes y los escorpiones avisan que este territorio no es para humanos. Falta el aire. Las paredes son inestables. La arenisca es muy blanda
y la sensación de tener encima casi 3 millones de bloques de piedra no favorece la estancia. Igual de angosto es el acceso a las llamadas 5 cámaras de descarga que se sitúan por encima de la Cámara del Rey. Su acceso fue abierto en el siglo XIX por el coronel Weiss a base de dinamita. Las explosiones debieron ser terribles y los murciélagos, únicos habitantes de estas oquedades, perdieron la paz que sus guaridas habían tenido durante cientos de años. Quizá el motivo de la construcción fue el de preservar a la Cámara del Rey del enorme peso de piedras que tenía por encima. Igual que en toda la pirámide, en los muros de estas lóbregas cámaras no existe escritura, salvo los cartuchos y los jeroglíficos que fueron falsificados por el coronel Weiss. Este es el famoso cartucho de Keops, encontrado en la quinta cámara de descarga por encima de la Cámara del Rey. Este dibujo, junto con las menciones que hace Heródoto en sus obras, son las únicas pistas con que cuenta la arqueología para afirmar que la Gran Pirámide fue hecha por Keops. Pero este cartucho ha levantado enormes polémicas entre las personas que lo han estudiado. Pero no son hoy las cámaras del interior de la pirámide las que llaman la atención de los investigadores. Son precisamente las otras, las que no se han descubierto, las que posiblemente sigan ahí, las que mantienen una luz de esperanza para todos los que queremos investigar y conocer cuál es la verdadera naturaleza de la Gran Pirámide. A principios del siglo XX, el egiptólogo egipcio Ahmed Fakri escribió que dentro de la Gran Pirámide ya no podría haber nada por descubrir, que ya todo estaba conocido, que todo se sabía ya, que el mayor monumento que existe sobre la superficie de nuestro planeta ya está suficientemente bien clasificado. No obstante, y no haciendo caso de lo que dijo Ahmed Fakri, algunos científicos se han adentrado en las profundidades de sus laberintos para intentar explicar el porqué de esos 4 millones de metros cúbicos de piedra y sobre todo para buscar oquedades, cámaras a las que todavía ningún ser humano de la actualidad ha puesto sus ojos. Esto no es un libro. Estos son los planos más maravillosos que se han hecho de la Gran Pirámide. Están realizados por un arquitecto, Gilles Dormion. Este francés estuvo en el interior de la Gran Pirámide y pudo medir cada uno de sus bloques, cada una de las piedras que rellenan lo que pueden ver nuestros ojos en el deambular por el interior de la Gran Pirámide. Este, por ejemplo, es el plano de la Cámara del Rey. Está hecho a una escala considerable. Están todas las piedras, todas las aristas, todas las esquinas. Este hombre, este arquitecto, consiguió también dar algunas hipótesis que bajo su punto de vista de arquitecto pudieran solucionar ese gran enigma de las cámaras ocultas. En agosto del año 1986, los arquitectos franceses Dormion y Guadin estuvieron estudiando la naturaleza arquitectónica de la Gran Pirámide. En primer lugar, algo les llamó la atención. 2 enormes dinteles de piedra se alzan sobre la entrada original y bajo ellos se encuentran varias losas que no pertenecen a la estructura, sino que podrían ser retiradas sin problemas. Según ellos, estas lajas de piedra podrían servir para salvaguardar la entrada a un nuevo pasadizo, que discurriría exactamente por encima de la gran galería, ya que su techo precisamente está formado por placas antideslizamiento, como si por encima de ellas no existiera algo macizo. Otras anomalías se encontraron en el canal horizontal, el que conduce a la Cámara de la Reina. Algunos de sus bloques se engarzan en forma de cruz, algo aparentemente ilógico y que podría ser fruto de haberse colocado para cerrar el acceso a alguna cámara desconocida. De hecho, tras pedir los permisos oportunos a las autoridades egipcias, realizaron pequeñas perforaciones en la pared oeste de este canal horizontal. Por una de ellas, cuando introdujeron una pequeña cámara de televisión, pudieron comprobar que existía una oquedad, que bien pudiera ser una estancia, y que estaba rellena de pequeños cristales de cuarzo. Estas posibles cámaras, según los arquitectos franceses, serían las responsables de las grietas que se pueden apreciar tanto en la gran galería como en el techo de la Cámara del Rey, ya que por la acción de los terremotos
Estas oquedades producirían un desplazamiento de los bloques, produciendo las rajas que podemos ver. Esta idea estaba avalada por las llamadas cámaras de descarga, situadas por encima de la Cámara del Rey. Serían del todo punto inútiles para defender esta estancia del peso de la pirámide, pues sus paredes no reposan sobre el eje de la cámara principal. La protección que proporciona, en forma de paraguas, preservaría a estas otras hipotéticas cámaras. Las investigaciones de los arquitectos franceses fueron seguidas y ratificadas por los científicos de la Universidad Japonesa de Waseda, dirigidos por el profesor Yoshimura. Empleando un escáner electromagnético durante la campaña de enero y febrero del año 1987, pudieron comprobar que efectivamente en el pasaje horizontal, cerca de la Cámara de la Reina, existe una habitación prácticamente cuadrada de 3 metros de lado. La técnica que empleaban fue como realizar una radiografía a las paredes de corredores y estancias. La diferencia de densidad entre la piedra y el aire señala en los ordenadores los posibles huecos. Japoneses y franceses coincidieron en la cámara situada 1,5 metros por debajo del canal horizontal, pero no fue la única cámara que descubrieron. Junto a la pared norte de la Cámara de la Reina señalaron otra pequeña cámara y otra más, de 2 por 2 metros, junto a la cara oeste de la Cámara del Caos. Estas alteraciones en la masa pétrea que rodea la Cámara del Caos fueron también vistas por un eminente científico, el profesor Jean Querisel, presidente de la Asociación Francesa de Ingenieros y Científicos. No solamente vio esa pequeña oquedad que habían dictaminado los japoneses, sino que también descubrió algo más. Por debajo de la Cámara del Caos, justamente en la entrada, él perfiló una especie de pasadizo a varios metros por debajo de esta cámara y que se dirigía en dirección a la Esfinge. ¿Serán ciertas esas antiguas leyendas que dicen que debajo de la Esfinge existe una sala y que de esta sala partían unos pasadizos por donde los iniciados podían recorrer cámaras secretas de las 3 pirámides de Giza? Después de los arquitectos franceses y de los estudios que hizo la Universidad de Waseda, dirigidos por el profesor Yoshimura, le tocó el turno a un ingeniero alemán, Rudolf Gantenbrink. El interior de la Gran Pirámide estaba siendo corroído por el vaho, por la humedad que producíamos los turistas en nuestro deambular por su interior. Tanto por nuestra sudoración como por nuestra respiración, estábamos impregnando las paredes de la pirámide de sales que estaban corroyendo la masa pétrea. Allí, en el año 1993, el Instituto Arqueológico Alemán fue designado para intentar dotar al interior de la pirámide de aire. Y para ello se contrató a Rudolf Gantenbrink, ingeniero especialista en robótica, que había ya trabajado en oleoductos y que construyó el llamado U-Boot, un pequeño robot que iba a internarse por los llamados canales de ventilación. En el año 1992 ya había hecho su recorrido por los canales norte y sur de la Cámara del Rey. Había conseguido limpiarlos y en la cámara se introdujeron una especie como de aspiradores que dotaban al interior de la pirámide de aire fresco. En el año 93 este robot se internó por los llamados canales de ventilación de la Cámara de la Reina. Es una pequeña oquedad que tiene una sección cuadrada de 20 centímetros. Nadie sabía hasta dónde llegaban, puesto que jamás han salido a la superficie. Fueron abiertos en el año 1872 por Wyman Dixon, una persona que golpeando las paredes de la Cámara de la Reina había escuchado que un posible hueco existía. Estaban cerrados por debajo y Wyman Dixon con un martillo consiguió abrirlos, pero nadie sabía hasta dónde llegaban. En el año 93, Rudolf Gantenbrink pudo introducir un robot que recorrió hasta 65 metros por las mismas entrañas de la pirámide. Y pese a que los arqueólogos decían que no había nada nuevo por descubrir en el monumento, Gantenbrink hizo algo que revolucionó la historia. ¿Qué había detrás de esa puerta? Yo me imagino la impresión que tuvo Rudolf Gantenbrink cuando en el pequeño monitor que estaba visionando las imágenes que le proporcionaba el robot,
pudo observar esta puerta. Inmediatamente cogió la cinta de vídeo que había grabado y se puso a recorrer todos los estamentos de Egipto. Visitó al inspector jefe de la meseta de Giza, visitó al director de monumentos faraónicos, visitó al director de la Oficina de Antigüedades Egipcias, pero nadie le hizo caso. No era nada, era una piedra más. El asunto llegó hasta tal punto que incluso le tacharon de persona no grata en Egipto porque había hecho arqueología sin permiso. No obstante, Rudolf Gantenbrink pudo dar esas imágenes a un periódico inglés, el Independent, y las imágenes rodearon el mundo. Todos los investigadores vimos en esa pequeña puerta la posibilidad de que se encontrara algo que indicara quién construyó la pirámide, cuándo se construyó, para qué se construyó y conocer los verdaderos propósitos del arquitecto. El asunto de investigar qué había detrás de esa pequeña puerta no interesó a las autoridades arqueológicas. No tenían la más mínima curiosidad por saber algo que en teoría debía estar allí. Es más, tenían el temor de que algún descubrimiento pudiera desestabilizar lo que estaba clasificado hasta ese momento. Imagínense ustedes que detrás de la pirámide pudiera existir algo que dijera que la pirámide no estuvo construida por Keops ni en la cuarta dinastía, que podría haber sido anterior y que posiblemente Keops, en caso de que trabajase en el interior de la pirámide, lo hiciera en un monumento que ya estaba construido por sus antepasados. El descubrimiento de Gantenbrink no le hizo quedarse frío. Muy al contrario, siguió con la especulación de intentar otro nuevo robot para saber lo que existía detrás de esa puerta, pero el asunto seguía sin interesar a las autoridades egipcias. Rudolf Gantenbrink pudo conseguir el patrocinio necesario para crear un nuevo robot, dotado de los más modernos sistemas para saber lo que se escondía detrás de esa pequeña losa de prácticamente 20 centímetros de lado. Se podría introducir por una pequeña oquedad que existía en la esquina inferior derecha de la losa una pequeña fibra óptica para saber lo que hay detrás. Podía inyectar gas que se mezclara con el aire para saber el volumen de la posible oquedad que existía detrás de la puerta. Ese robot estaba patrocinado. Las autoridades egipcias no tenían que hacer el más mínimo desembolso, solamente debían tener una mínima curiosidad, pero el asunto parecía seguir sin interesarles. La situación, para mi opinión, es roto. No hay nadie que tiene un interés de continuar las investigaciones. Bueno, es una pena, pero no lo puede cambiar la situación. Bueno, lo ha hecho todas las ofertas necesarias que yo estuve preparado de continuar, de financiar, de seguir el proyecto, el más importante, el Canal de Norte, que no tenemos investigado en 93, pero al fin no lo han querían, pero yo no puedo hacer más que hacer esas ofertas. El asunto parecía seguir sin interesarles, hasta que hace muy poco tiempo, hace pocos meses, entró en escena el National Geographic y precisamente también por acceder a secretario general de Antigüedades Egipcias, el doctor Zahi Hawass, se pudo llevar a cabo el último gran descubrimiento en el interior de la pirámide, porque por fin un nuevo robot, el Pyramid Rover, pudo introducirse de nuevo por los canales de ventilación de la Cámara de la Reina y mediante una pequeña perforación que hizo en esa losa, introducir una cámara para descubrir el qué. Las últimas exploraciones que ha realizado un robot en el interior de la Gran Pirámide han sido recogidas por las revistas que han hecho un gran despliegue de medios porque realmente el asunto merece la pena. En este reportaje de la revista Año Cero podemos ver todos los entresijos que conlleva una empresa de esta envergadura. Posiblemente estemos siendo protagonistas de una nueva forma de financiación de la arqueología. Ya hubo problemas con el deporte cuando la publicidad se incorporaba a las competiciones olímpicas.
Es posible que ya los Lord Carnarvon, que apoyaban financieramente a los Howard Carter para descubrir, por ejemplo, el tesoro de Tutankamón, ya no existan, y sean estos grandes holding televisivos los que aporten el dinero suficiente como para seguir haciendo arqueología. Para ojos de los puristas, esto es un show. Pero, ¿qué más da? Si en el fondo podemos seguir investigando, podemos seguir conociendo y quitando las cortinas que rodea todo este gran circo. Un pequeño robot llamado Pyramid Rover se introducía por el canal sur de la Cámara de la Reina con una misión. Tenía que saber lo que había detrás de esa puerta y además tenía que retransmitirlo a todo el mundo, porque éramos cerca de 1.500 millones de personas las que teníamos los ojos presos en el televisor. Por la mañana, y así nos lo han contado, se había perforado la puerta de Gantemlin y ahora el robot llevaba esa minúscula cámara, una cámara que se iba a introducir por esa losa para contarnos lo que había. Y lo que había ha sido realmente espectacular. Por esta pequeña perforación iban a introducir una cámara. Por fin íbamos a poder saber lo que había detrás de la puerta de Gantemlin. Y lo que encontraron fue exactamente esto. Otra puerta. Una puerta que volvía a bloquear ese canal sur de ventilación de la Cámara de la Reina. ¿Qué puede haber detrás de esta segunda puerta? Posiblemente una tercera, porque 3 era el número mágico de puertas que guardaba algo relacionado con la muerte. Sin embargo, pese a esta retransmisión en directo, ha habido voces que se han levantado en contra de las posibles prospecciones que ha podido hacer el Pyramid Rover, la gente del National Geographic, junto con el doctor Zahi Hawass, fuera del directo que nos ofrecieron a cerca de 1.500 millones de personas. Y algo debió hacer el Pyramid Rover, porque 3 días después de esta fantástica noche, en una rueda de prensa, el doctor Zahi Hawass junto a Farouk Hosni, el ministro de Turismo egipcio, dieron a todo el mundo la noticia de que el Pyramid Rover se había introducido también por el canal norte de la Cámara de la Reina, por un canal que no había podido recorrer el robot de Rudolf Gantemlin, porque precisamente hace un pequeño zigzag para evitar su paso por la Gran Galería. Arriba del todo, otros 65 metros por el interior de la pirámide, exactamente de forma simétrica a la puerta de Gantemlin en el canal sur. En el canal norte, la gente del National Geographic pudo descubrir esta otra puerta, similar, idéntica a la encontrada en el año 1993, con 2 nuevos pomos de cobre que indican que detrás puede haber esa misma sucesión de puertas que en el canal sur. ¿Qué es lo que puede haber en estas puertas de los canales norte y sur? Es algo que solamente las nuevas prospecciones, que posiblemente se realizarán dentro de muy poco, nos sacarán de dudas. Pero en la rueda de prensa que dieron estas autoridades egipcias, no dijeron algo que a todos los investigadores nos tenía un poco en ascuas. Cuando en el año 93 Rudolf Gantemlin pudo meter por lo menos un poco su robot por el canal norte de la Cámara de la Reina, lo primero que descubrió fue esta vara de metal que fue metida a finales del siglo XIX, en el año 1872, por Wyman Dixon, intentando saber si llegaba la vara esta a algún sitio. Pero en ese canal no solamente estaba esta vara de metal, había más cosas, y ese es uno de los grandes enigmas. Justamente a la derecha de la vara de metal podemos ver otra serie de artefactos que están allí depositados, quién sabe desde cuándo, posiblemente desde el mismo día de la edificación de esta parte de la Gran Pirámide. Si pasó por aquí el Pyramid Rover, ¿se hizo algún tipo de estudios de esta madera, por ejemplo, de estas materias textiles que hay aquí? Pero algo mucho más importante, aparte de la vara de metal introducida por Wyman Dixon, existía otra vara que pudo descubrir ya el antiguo robot en el 93, una vara de madera que posiblemente también sea originaria de la Gran Pirámide. Y todos sabemos
que de una vara de madera se puede hacer la prueba del carbono 14 y dictaminar con cierta precisión cuándo fue la fecha de erección del monumento. El Pyramid Rover ha conseguido un trozo de esta madera para hacer la prueba. En la rueda de prensa no se ha dicho, pero todavía en este canal norte de la Cámara de la Reina existe otro gran misterio. Cuando el robot de Rudolf Gantenbrink, el U-Out, no pudo continuar más para arriba porque el canal hacía un pequeño zigzag, por lo menos su cámara pudo atisbar en la lejanía algo, y ese algo era lo que podemos contemplar como una cosa rectangular situada en mitad de este canal. Si el Pyramid Rover ahora en septiembre ha conseguido llegar al final y descubrir esta tercera puerta de los canales de ventilación, ha tenido que pasar o por encima o por al lado de este objeto que existe aquí. Y de este objeto tampoco nos han dicho nada. ¿Qué es? Es posible que en un futuro próximo las técnicas aplicadas a la arqueología, que emplean métodos no destructivos para hacer sus exploraciones, puedan descubrir esas tan buscadas cámaras. Ya no es como antes oro lo que se busca, sino todo el conocimiento que nos hace falta para reconstruir ese enorme puzzle que es nuestro pasado y del que nos siguen faltando piezas. Solo entonces, con argumentos sólidos, se superará esa barrera del miedo que se tiene a que un descubrimiento desestabilice lo que hasta entonces había sido aceptado. Hoy por hoy parece una herejía científica ir en contra de la cronología histórica o afirmar que los primeros egipcios que recorrieron el Valle del Nilo ya se encontraron con las pirámides de Giza edificadas y que son el fruto de una civilización anterior, con una tecnología imposible para aquellos habitantes de la cuarta dinastía. Pero las dudas siguen ahí, como otros muchos misterios de Egipto y de todo el mundo.